Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro espacio dedicado a las historias que nos mueven y nos inspiran. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos para sonreír. Hoy, como pueden ver por el título, nos adentramos en un tema que ha generado un torbellino de emociones y conversaciones en el universo del entretenimiento, un momento que sin duda ha tocado las fibras sensibles de miles de fans alrededor del mundo. Vamos a hablar de un instante que con toda seguridad ha capturado la atención y el corazón de muchísimos. Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel así. Un momento de una emotividad desbordante, tal como lo describe nuestro intrigante titular. Sé que muchos de ustedes, con esa perspicacia que los caracteriza, esperaban ansiosamente que tocáramos este tema. Me han llegado mensajes, comentarios y preguntas, y aquí estamos, dispuestos a desgranar cada detalle, a analizar las circunstancias y a compartir la profunda emoción que rodea esta escena tan comentada. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta historia, permítanme hacerles recordar algo fundamental, algo que siempre agradecemos de corazón. Si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, si el botón de suscribirse todavía luce virgen en su pantalla, este es el momento perfecto para darle al clic. No querrán perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo las noticias más relevantes, los detrás de cámaras más fascinantes y las historias humanas que nos conectan. Además, cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un simple clic y listo para ser parte activa de esta familia. Y ahora sí, mi gente, vamos a lo que verdaderamente nos apasiona, a lo que nos trae aquí hoy. Las redes sociales han sido un hervidero, los medios de comunicación se han hecho eco, los foros de fans arden con debates, todo el mundo ha estado revolucionado con este suceso. La imagen de Kerem Bürsin, visiblemente afectado, al ver a Hande Erçel en una situación particular, ha dado la vuelta al mundo, generando un sinfín de interpretaciones y reacciones. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el contexto que llevó a Kerem, un actor conocido por su carisma y su energía, a derramar lágrimas? Es fundamental recalcar, en un mundo donde la especulación puede volverse desenfrenada en Internet, que en este caso particular, la emotividad era palpable, genuina y se debió a algo que de verdad lo tocó en lo más profundo. El contexto en el que se dio esta escena fue durante la grabación de un proyecto, específicamente un momento que requería una gran carga emocional por parte de Hande. Estamos hablando de escenas que exigen una entrega total, una vulnerabilidad extrema, y ella, como la profesional excepcional que es, pero también como ser humano sensible, demostró una vez más su increíble talento. La escena en cuestión era particularmente dura. Hande tuvo que interpretar un papel que exigía despojarse de todas sus defensas, mostrar una faceta muy cruda, muy realista y sin duda, muy dolorosa de su personaje. Imaginen la presión, la concentración, la profundidad necesaria para dar vida a tal complejidad. Y ahí estaba Kerem, no solo como colega, no solo como compañero de escena, sino también como amigo y, para muchos de nosotros, como alguien que comparte un vínculo especial con ella, presenciando esa entrega absoluta. Cuando los actores están inmersos en pleno rodaje, especialmente en escenas de alta intensidad dramática, la energía en el set puede ser abrumadora. Se crea una atmósfera de concentración, de conexión, de una intensidad tan profunda que en ocasiones, lo que sucede en pantalla se siente increíblemente real. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Kerem, al ver a Hande sumergida en esa interpretación, tan profunda, tan sentida, tan despojada de sí misma para encarnar a su personaje, evidentemente se vio conmovido hasta las lágrimas. No se trataba de una actuación cualquiera. Era una demostración pura de talento, de entrega y de una emoción cruda. Imaginen estar ahí siendo testigo de cómo alguien a quien aprecias, a quien admiras, canaliza una tormenta de emociones complejas y dolorosas para dar vida a un personaje de manera tan convincente. Es natural, es humano, que eso genere una reacción. No es un llanto de tristeza por algo malo que esté pasando en su vida personal, ni siquiera por la tristeza intrínseca del personaje, sino un llanto de admiración profunda, de empatía sincera y de un reconocimiento absoluto a la magnitud del trabajo y la vulnerabilidad que estaba presenciando en ese preciso instante. Es fundamental comprender que las relaciones entre actores que trabajan juntos en proyectos intensos, como series o películas que demandan meses de dedicación, trascienden lo meramente profesional. Sefo
forjan lazos, se comparten experiencias únicas, se desarrollan códigos de apoyo mutuo en momentos de estrés, de agotamiento físico y emocional, y de gran esfuerzo creativo. Kerem y Ande, como bien sabemos, han compartido pantalla en proyectos de un éxito rotundo, y esta colaboración ha generado una conexión muy fuerte entre ellos, una complicidad que ha sido reconocida y celebrada con fervor por sus miles de seguidores. Por eso, ver a Kerem visiblemente afectado, conmovido hasta las lágrimas, no debería sorprender tanto si entendemos esa complicidad y ese respeto mutuo. Es, en esencia, como ver a un amigo cercano atravesar una experiencia emocionalmente desafiante y sentir esa misma impotencia, esa misma tristeza, pero también un profundo respeto por su fortaleza y su valentía al exponerse de esa manera. La manera en que Kerem reaccionó fue, ante todo, humana. No intentó ocultarlo, no se escondió detrás de una fachada de indiferencia. Dejó ver esa emoción que lo embargaba, esa conexión que iba más allá de las cámaras. Y eso, precisamente, es lo que ha resonado tan poderosamente con el público. En un mundo donde a menudo se espera que las figuras públicas mantengan una imagen de invulnerabilidad perpetua, estos momentos de genuina emoción nos recuerdan su humanidad, su autenticidad. Nos muestran que detrás de los personajes que interpretan, detrás de los escenarios glamurosos, hay personas reales, con sentimientos reales, capaces de ser conmovidas y de conmover. Y para muchos fans, este instante solo ha servido para fortalecer aún más su aprecio por ambos actores, no solo por su talento indiscutible, sino por su autenticidad y su capacidad de conectar a un nivel humano. Es importante también mencionar el respeto con el que deben manejarse estas situaciones. Aunque los vídeos y las imágenes circulan a la velocidad de la luz en la era digital, el respeto por la privacidad y la intimidad de los artistas es crucial. Lo que presenciamos fue un momento de profunda conexión emocional en un entorno profesional, y la interpretación que hacemos desde fuera debe ser siempre cuidadosa y empática. No estamos aquí para juzgar, estamos para compartir la emoción que se transmitió, para analizar el impacto de una interpretación magistral. Y la emoción que se transmitió fue clara, una admiración profunda por la entrega incondicional de Ande y una empatía sincera y abrumadora por parte de Kerem. A veces, cuando vemos a un actor llorar en pantalla, sabemos que es parte de la actuación, que es una herramienta más de su arte. Pero ver a un actor llorar fuera de cámara, presenciando la actuación de otro actor, eso es algo completamente distinto. Eso es ver el impacto directo visceral, de una interpretación magistral en alguien que está cerca, que conoce el proceso, que entiende el esfuerzo, la dedicación y la energía que implica dar vida a un personaje. Kerem, como colega, como alguien que también ha interpretado papeles complejos y ha sentido la exigencia de la profesión, seguramente entendió la magnitud de lo que Ande estaba logrando en ese momento. Y esa comprensión profunda, ese reconocimiento del arte en su máxima expresión, se tradujo indudablemente en esas lágrimas de admiración. Este tipo de momentos, estos destellos de humanidad y conexión real, nos recuerdan poderosamente porque amamos el cine y la televisión. No solo por las historias cautivadoras que nos cuentan, sino por las emociones que nos hacen sentir, por los mundos que nos transportan y sobre todo, por las historias humanas y las conexiones que se tejen detrás de las cámaras. Las relaciones que se forjan, los esfuerzos titánicos que se hacen, los sacrificios que en muchas ocasiones implican. Y este instante de Kerem Bürsin llorando al ver a Ande Erçel así, es un claro y conmovedor ejemplo de todo eso. Es una ventana privilegiada a la intensidad del trabajo actoral y a la profunda y significativa conexión humana que puede existir entre colegas que comparten una pasión y un oficio tan exigente. Así que para recapitular un poco lo que hemos estado comentando, este vídeo de hoy ha explorado ese momento tan comentado, tan viralizado, en el que Kerem Bürsin fue visto visiblemente emocionado, incluso llorando, al presenciar una actuación particularmente conmovedora y desgarradora de Ande Erçel. Hemos analizado el contexto específico de la grabación, la intensidad emocional de la escena, la profesionalidad y la vulnerabilidad que Ande desplegó, y la profunda empatía y admiración que Kerem, como testigo directo, demostró con su reacción. Hemos destacado, de manera contundente, que estas lágrimas no eran de tristeza personal, sino de un reconocimiento sincero a la magnitud del arte, al poder de la interpretación y a la fuerza de la conexión humana que se estaba viviendo en ese instante. Es un testimonio invaluable de su profesionalismo, de su amistad, y de la fuerza arrolladora de las emociones en el complejo y fascinante mundo de la actuación. Muchísimas gracias a todos ustedes, mi gente querida,
por haberse quedado hasta el final de este análisis, por haber compartido este rato conmigo, por su atención y su interés. Su compañía es, sin lugar a dudas, lo más valioso para nosotros. Ahora, quiero escuchar sus voces. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Les sorprendió la reacción de Kerem? ¿Entienden la magnitud de la escena que presenció? ¿Creen que esta conexión entre ellos se fortalece con este tipo de instantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos, debatir con ustedes y conocer sus valiosas opiniones. Cada comentario es importante y enriquece nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, informativo y emotivo, no olviden, por favor, darle un gran me gusta. Ese gesto tan sencillo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a continuar con esta labor. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con quienes crean que puedan interesarse en este momento tan especial, para que todos podamos comentar y debatir sobre esta emotiva escena. Y por supuesto, la invitación más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, de esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido que sé que les encantará. Ustedes son la pieza fundamental de esta comunidad, su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.